Seguimos en nuestra serie de estudios en el libro de Hebreos. Hoy vamos a ver Hebreos 3, del 1 al 6. Jesús superior a Moisés. Y te invito a que me acompañes ahí con tu Biblia, o también los textos van a aparecer en pantalla. Vamos a leer del 1 al 6. Te invito a que en honor a la palabra de Dios me sigas con tu lectura, ¿va? Dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Oramos. Iglesia, oremos al Señor y pidámosle que nos ayude para entender estas maravillas, Señor, que hoy tú nos quieres hablar. Señor, creemos que tu palabra, Señor, como dice, es como un martillo que puede despedazar la roca, Señor. Pero también el salmista dice que tu ley es perfecta, que puede restaurar el alma, que hace sabio al sencillo, que puede alumbrar nuestros ojos y nuestros entendimientos, Señor, que es como una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Así que, Señor, háblanos, dependemos enteramente de ti y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ok, Hebreos 3, del 1 al 6, Jesús superior a Moisés. Antes me gustaría darte una ilustración de un pastor anglicano llamado Dick Lucas. Y es una ilustración que él da muy interesante. Sígueme ahí, por favor. Dice así: imagina a los primeros cristianos hablando con sus vecinos del Imperio Romano. Le dice: he oído que tú eres religioso. Qué bien, la religión es algo bueno. Dime, ¿dónde está tu templo? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuál es tu lugar sagrado? Y el cristiano responde: no tenemos ya más un templo. Jesús es nuestro templo. La que sigue, por favor. ¿No tienen templo? Entonces, ¿dónde están tus sacerdotes? ¿Dónde trabajan? El cristiano responde: no tenemos necesidad de más sacerdotes porque Jesús es nuestro sacerdote. Bueno, entonces al menos tendrán sacrificios para obtener el favor de su Dios. Y el cristiano responde por tercera vez: no necesitamos más sacrificios. Jesús es nuestro sacrificio. Entonces el vecino responde con una pregunta: ¿qué clase de religión es esta? Y la respuesta que da Dick Lucas es esta. Dice: la respuesta es que la fe cristiana es tan diferente a otras religiones que realmente no merece ser llamada una religión. ¿Y por qué te cuento esto, iglesia? Porque no hay que perder de vista que esta audiencia, esta carta, los receptores originales, vivían en todavía un judaísmo establecido. Ellos, aunque ya habían abrazado la fe en Cristo, seguían viendo en su entorno social, cultural, religioso, un templo, sacerdotes, sacrificios. Y sabes, muchas veces esas cosas pueden parecer como indispensables para una religión. Y el cristianismo pudo haber parecido como algo vacío de rituales, vacía de estructuras impresionantes. Entonces había un problema, porque la tensión pudo haber sido fuerte para esta primera comunidad de cristianos. Cuando tú puedes ver, cuando tú puedes tocar, en el judaísmo incluso hasta podías oler. ¿Sabes? Con el tiempo, lo visible suele sentirse como algo más seguro. Entonces había una tentación: regresar a un sistema que podías ver, en lugar de permanecer firmes en un Cristo que no veían. Y aquí va a aparecer el corazón del sermón. Te lo leo: la fidelidad de Jesús es el fundamento de nuestra perseverancia.
Y si somos honestos, iglesia, nuestra situación es, diría yo, abismalmente diferente a los de los hebreos, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Te lo explico. Vivimos en una cultura, aunque te parezca extraño esto, que ha sido profundamente influenciada por el cristianismo. Es a lo que algunos historiadores o sociólogos llaman como la cristiandad. Y esto lo podemos ver en la cultura, en las tradiciones, en las festividades, en nuestros calendarios. Incluso si tú te preguntas, ¿hoy es domingo de qué? De Ramos, ¿verdad? Ahí está. Se acerca la Pascua y no sé si por alguien que sea de la Ciudad de México, en el primer servicio teníamos algunos visitantes de la Ciudad de México o que han vivido ahí. Y esta escena el Via Crucis, ¿no?, de Iztapalapa, que es muy famoso. Y tú ves a las televisoras, Televisa y TV Azteca, y esa es la propaganda de la semana. Sales a las calles, ves bardas pintadas, rotuladas con frases como Cristo te ama, ves coches con eslogan, princesa de Dios. Cristianas, no hagan eso, por favor. Iba justo esta semana con mi esposa manejando y vimos pasar una combi de esas de aquí de Tamultec y decía algo así como el secreto de Dios. Yo, ¿qué rayos quiere decir como esto del secreto de Dios este brother? Hasta me dan ganas de preguntarle. Pero el punto es ese, estamos saturados de todo este lenguaje religioso cristiano y nos puede parecer algo completamente normal, pero sabes, el peligro está ahí. Podemos estar rodeados de símbolos cristianos y aún así perder de vista a Cristo mismo. Y aquí es exactamente donde el autor de Hebreos nos habla y nos confronta. Y llegamos a nuestro primer punto del estudio. Consideren a Jesús. Se los leo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó. Fíjate en esa frase, por tanto, no está ahí por casualidad. Nos conecta con todo lo que hemos ya oído y lo que el autor ya ha dicho. Jesús es la revelación final. Jesús es el resplandor de la gloria eterna. Jesús es superior a los ángeles. Jesús fue hecho hombre y coronado en gloria y honor. Jesús es nuestro hermano mayor. Y el domingo pasado estudiábamos esta verdad. Jesús es nuestro fiel y sumo sacerdote que ha destruido el imperio de la muerte. Pero antes de considerar a Jesús, fíjate que el autor hace algo interesante primero y establece nuestra identidad. Nos llama hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Detengámonos aquí un momento y veamos algo sobre la identidad del pueblo de Dios, porque aquí se refiere también a nosotros. Y mira, te explico algo sobre este concepto de lo santo, porque fue especialmente en la teología medieval, que abarca del siglo V al siglo XVI aproximadamente, que este término fue progresivamente distorsionado. Y sabes, las repercusiones a lo largo de la historia fueron grandes. Básicamente, Roma, la Iglesia Católica Romana, básicamente lo que hizo fue declarar santo únicamente a una élite de personas que vivieron con un alto grado de moralidad. Para empezar, en su proceso de canonización, de entrada tienes que estar ya muerto. Posteriormente se hace toda una investigación exhaustiva sobre la vida del santo. Por supuesto que tiene que haber virtud ahí. Pero sabes, los reformadores en el siglo XVI recuperaron una verdad bíblica y fundamental acerca de qué significa que un cristiano sea santo. Y la Reforma dijo lo siguiente, que la santidad del creyente es, en primer lugar, posicional. Posicional. ¿Y a qué nos referimos con esto de la santidad posicional? Bien, la respuesta es que no se fundamenta en el desempeño moral del creyente,
sino de nuestra unión con Cristo. Dios nos llama santos porque hemos sido apartados en Cristo Jesús. Déjame te pongo un ejemplo. En la escuela de mi hija Carolinita, ahorita la maestra trae un rollo ahí con los alumnos de que está el semáforo de la conducta. Entonces, pues ya saben, verde, te portaste bien, rojo, te portaste mal. Entonces mi hija, pues a veces me llega en verde, pero a veces me llega en rojo. Ahora, para mí sigue siendo mi hija, independientemente en qué color llegue a mi casa. ¿Sí? Ese amor que yo siento por mi hija es intrínseco, es natural. Cuando la Biblia nos llama santos, hermanos, es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, gracias a su sacrificio perfecto. Por supuesto, y aquí no quiero que se confundan porque aquí es donde muchos tropiezan y creen, bueno, entonces las responsabilidades éticas o morales ya no cuentan. No, sí cuentan, por supuesto que cuentan. Si mi hija llega en rojo, a veces le tengo que decir, ¿sabes qué, hijita? Pues toca disciplina. A veces toca a lo mejor privarla de algún privilegio. Tuve que borrar un chorro de aplicaciones de juegos. Pero bueno, así es una forma, ¿no? Donde también la disciplina cuenta como una extensión del amor. Y podríamos decir que la fe reformada entendió este concepto de la santidad en 3 dimensiones. Posicional, como ya te dije, como cristianos ya somos santos en Cristo y por tanto hijos de un mismo Padre. Progresiva, porque estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Consumada, porque los creyentes seremos perfectamente conformados a Cristo en el reino venidero. En conclusión, hermanos, la santidad no es un estado de perfección alcanzado aquí, pero tampoco es una etiqueta vacía. Es una realidad declarada que debe producir una transformación visible en nuestras vidas. Si hemos sido apartados por Dios, entonces nuestras vidas deben de reflejarlo. Y quiero aquí hacerte una pregunta. Yo sé que esta semana ya no hay grupos de conexión, pero es una pregunta en la cual tú puedes reflexionar y meditar, y es esta: ¿qué mentiras o ideas equivocadas suelen hacerte olvidar tu identidad en Cristo? Porque mira, por si esto fuese poco, la Biblia nos añade otra categoría, nos llama participantes del llamamiento celestial. Y esta palabra participante la estudiamos el domingo pasado y quiere resaltar la idea de compañerismo, de responsabilidad compartida. Es una invitación a involucrarnos en el reino de Dios. Es un llamamiento, y esto quiere decir que es un llamado único y específico. Y me gusta cómo el apóstol Pablo usa esta palabra, llamamiento. Y van a aparecer ahí en pantalla 3 pasajes claves para que nos ayude a entender un poco cómo lo ve Pablo. Él oraba en Efesios 1:18: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El que sigue, Efesios 4, dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y en Filipenses también vuelve a usar esta palabra, dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Notaste que este llamamiento no es un llamamiento ahí abstracto o místico? Es en primer lugar celestial, porque desciende del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero aquí está la clave, mi hermano. Es un llamamiento que se vive aquí en la tierra, en el día a día. Sí, espiritualmente, pero que también involucra todo nuestro ser, nuestros cuerpos, nuestros sentidos, talentos, recursos. Y también es un llamado a vivir dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, no es en aislamiento.
Pablo dice, vivan de una manera digna con la que han sido llamados. Y una manera muy práctica, porque esto lo podemos extender a muchas otras áreas, ¿no? Como evangelizar, predicar, etcétera. Pero mi hermano, cuando tú estás simplemente perdonando, cuando tú estás procurando la paz en lugar del conflicto, cuando tú estás sirviendo a los demás, cuando tú estás siendo humilde y dependiente del Señor, en esas pequeñas cosas cotidianas, tú estás practicando este llamamiento celestial. Cierro con esta pregunta: ¿en qué área concreta de tu vida te está costando vivir de una manera digna del llamamiento que has recibido? Y esto puede ser en casa, trabajo, palabras y pensamientos, en tus relaciones, incluso en la iglesia. Dicho esto, hermanos, ahora sí nos prepara para el indicativo central, que es: consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y el verbo que se usa aquí para considerar es katanoeo, y es un verbo fuerte. Tiene que ver con observar atentamente y completamente algo, de fijar nuestra mente, de reflexionar con cuidado. Me gusta cómo lo aclara la versión TLA. Dice así: por eso, hermanos, pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Observa que no es una contemplación mística, pasiva, no, es una mirada intencional a Jesús en las Escrituras, para que le den orientación a nuestras vidas. Y te adelanto un poco, porque este llamado a considerar a Jesús incluye también, como veremos más adelante, un llamado a considerarlo en comparación a otra persona, que es Moisés. Ahora, ¿qué es lo que debemos de considerar aquí sobre Jesús? El texto nos indica dos títulos: apóstol y sumo sacerdote. Consideremos el primer título, Jesús como apóstol. Y la palabra griega ahí es literalmente el enviado. Y es muy interesante porque el autor usa este concepto que Jesús mismo usó para referirse a sí mismo. Y lo vemos eso en el Evangelio de Juan. Te voy a dar algunos ejemplos. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Ahí está esa palabra apóstol. Juan 20:21. Jesús entonces les dijo otra vez: pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y todo el Evangelio de Juan Jesús se refiere a sí mismo como el enviado. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque hay un detalle muy fascinante, porque en la versión griega del Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a Egipto y liberar a su pueblo, en la versión griega, eso lo encontramos en Éxodo 3:10, y te lo leo. Dice así: ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Ese te enviaré en la Septuaginta es la misma variable del término que usa Hebreos 3, apóstol. De modo, mis hermanos, que Jesús es el enviado por excelencia. Moisés fue solo una sombra. Él fue el enviado a Faraón, pero Jesús fue enviado al mundo. El primero fue enviado para liberar a un pueblo, pero Cristo fue enviado para liberar a la humanidad entera del pecado. Pero no solo eso, se nos dice que Jesús es también, y lo debemos de considerar, como nuestro sumo sacerdote de nuestra fe. Y ya hablamos un poco sobre Jesús como sumo sacerdote y lo vamos a seguir viendo más a detalle en los próximos capítulos, pero lo que el autor aquí nos deja ver es ya el panorama completo. Jesús como apóstol es el enviado de Dios. Jesús viene de Dios hacia nosotros. Y como sumo sacerdote, Jesús va de nosotros hacia Dios. Es decir, Jesús nos representa ante el Padre.
Ahora bien, regresando a nuestro texto, el autor nos dice, consideren a Jesús. Ya lo consideramos como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Pero ahora fíjate, porque no quiere que lo consideremos como sin comparación de alguien, sino todo lo contrario. Quiere que lo hagamos en comparación a Moisés, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Moisés, como siervo, fue fiel en la casa de Dios. Y te leo Hebreos 3. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Bien, hermanos, aquí para sentir el verdadero peso de esta comparación tenemos que detenernos un poco en la figura de Moisés y ver de qué está hablando el autor. Porque si te fijas, el autor no va a rebajar a Moisés, ni lo va a disminuir, ni lo va a criticar. Todo lo contrario. Creo que la mayoría de aquí podríamos estar de acuerdo en que Moisés es la figura principal de todo el Antiguo Testamento. Podría haber debate, algunos podrían considerar que fue Abraham, otro David o algún otro profeta. Pero yo creo que la propia Escritura nos da testimonio del peso de Moisés. Al final del libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, se nos dice lo siguiente: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. De manera, mis hermanos, que Moisés es una figura de peso, no lo podemos negar. Es un gigante espiritual. Y más adelante en Hebreos 11, si has leído ese pasaje de los héroes de la fe, Moisés es mencionado nuevamente. Basta con echar un vistazo a su vida, desde su nacimiento. Pero mira, fue el personaje que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios lo levantó para confrontar cara a cara a Faraón, probablemente el hombre más poderoso de su tiempo. Por medio de él, el Señor descargó su juicio sobre Egipto con las 10 plagas. Quebrantó el orgullo de toda una nación entera. A través de su liderazgo, Dios abrió el mar delante de su pueblo y lo hizo cruzar en seco, mientras que el ejército egipcio venía tras de ellos. Fue Moisés quien recibió en el monte Sinaí la ley y fue guía del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años y los llevó ante la antesala de la tierra prometida. Y por si esto fuese poco, las Escrituras nos hablan de que aún su sepultura fue especial. Ahí mismo en Deuteronomio 34 del 5 al 6, te lo leo en la versión NTV, chécate lo que dice de Moisés. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Iglesia, Dios mismo enterró a Moisés, según el texto. Y esto es muy interesante y asombroso porque en la tradición judía, Judas, el que escribe la carta en el Nuevo Testamento, no Judas el traidor, el Iscariote, sino Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, retoma esta tradición y escribe de puño y letra que incluso el arcángel Miguel se echó un round contra el diablo para disputarse el cuerpo de Moisés. Es decir, este hombre hasta muerto valía. Y no solo eso, en el monte de la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en gloria, hay 2 personajes que aparecen ahí y los apóstoles estaban boquiabiertos.
Uno de ellos era Moisés, representando la ley. El otro era Elías, como representante de los profetas. En Apocalipsis 15 vemos una foto de los redimidos cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Es decir, iglesia, que Moisés no solamente fue una figura importante en su tiempo, sino que a lo largo de todo el panorama de la redención es una figura importante. Por eso el texto nos dice 2 veces, Moisés fue fiel. Y yo creo, hermanos, que eso es digno de admiración. Otra vez te repito, el autor no lo está criticando, mucho menos minimizando. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Ahora bien, ¿qué significa que haya sido fiel en la casa de Dios? Bien, para responder, primero tenemos que tener claro qué entendemos por casa de Dios. Porque por el contexto no se refiere a un edificio, sino al pueblo de Dios, a la familia de Dios, a lo que el Nuevo Testamento llama iglesia. Y noten que no se está hablando aquí de 2 pueblos o de 2 casas o de 2 familias. Hay una sola casa en la que Moisés sirvió fielmente y sobre la cual ahora Cristo gobierna. Yo creo que el versículo 5 nos puede arrojar más luz en qué sentido es que se nos dice que Moisés fue fiel, y dice el texto, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Es decir, aunque la vida de Moisés fue real, fue gloriosa y fue un fiel siervo de Dios en guiar a su pueblo, Moisés sabía que su vida entera y su obra eran tan solo un anticipo, iglesia, una sombra, una figura que apuntaba hacia alguien más grande que él, es decir, Jesús. Y aquí es donde ya podemos empezar, ahora sí, a sentir ese peso de comparación. Y escuchen lo que Jesús dijo en una ocasión, hablándole a los judíos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 45. Y el contexto es importante de estos versículos porque los judíos querían matar a Jesús, porque Jesús, según los judíos, se hacía igual a Dios por considerarlo su Padre. Y Jesús les dice lo siguiente al final: no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Y en Hechos, capítulo 3, versículo 22, cuando el apóstol Pedro predicaba en el pórtico de Salomón después de curar a un paralítico, igual a los judíos les dijo lo siguiente, básicamente citó Deuteronomio 18. Dice así: Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y tú podrás seguir leyendo tu Biblia, hermano, y te vas a encontrar con más textos como estos. Moisés fue fiel, pero en última instancia fue fiel porque apuntó hacia adelante, hacia el día en que Dios enviaría a su Hijo al mundo, al profeta prometido, al verdadero libertador, a nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, eso es muy importante que entiendas. Jesús no aparece aislado en la historia o desconectado de los eventos pasados, como si entrara de repente en escena. No, Dios ya tenía un plan. Ya Dios venía preparando todo el escenario. ¿Desde cuándo? Desde mucho antes de la fundación del mundo. Desde mucho antes de que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén.
Y lo que Dios ha hecho a lo largo de todo el Antiguo Testamento es usar siervos fieles como Moisés para anunciar que vendría un Salvador. Y si eso es así, mis hermanos, yo creo que vale la pena detenernos, aunque sea brevemente, y mirar algunas similitudes entre Moisés y Jesús. Pero antes quiero hacerte una pregunta sencilla, y es esta. ¿Cómo estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo estás leyendo tu Biblia, hermano? Porque por lo habitual, y no digo que esté mal, vamos a ella por dirección, por consejo, por sabiduría. Y vaya que encontramos dirección de parte de Dios en ella. Pero de acuerdo a lo que Jesús mismo ha dicho, el enfoque principal debe ser otro. Debemos de estar constantemente buscando a Jesús en la Biblia. Yo te pregunto, ¿qué cambios en tu lectura de la Biblia necesitas hacer ahora que entiendes que Moisés, la ley y toda la historia redentora apuntan finalmente a Cristo? Para que te animes, vamos a ver un poco este cuadro comparativo entre Moisés y Jesús. Ahí está, vamos a leerlo así rapidito, yo te voy guiando. Su nacimiento, mucha similitud. Moisés, puesto bajo amenaza de muerte, bajo Faraón. Jesús, bajo Herodes. Ya está fácil. Éxodo 3:10, Moisés salió de Egipto como libertador, pero Mateo 2:14 y 15 y Éxodo 4:22, 23 nos dicen que Jesús fue llamado como el hijo primogénito. De Egipto llamé a mi hijo. Éxodo 33:11 nos dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero Juan 1:18 nos dice que Cristo es el Hijo eterno que está en íntima comunión con el Padre desde la eternidad. Otra vez, Éxodo 3:10 nos dice que Moisés fue enviado para liberar a Israel de Egipto, pero Cristo fue enviado para salvar al mundo del pecado. Juan 3:17. La que sigue, esa te la sabes. Éxodo 12:13, Moisés instituyó la Pascua, ese corderito sin mancha, perfecto, que representaba a Jesús, como dice Pablo en 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua. En Éxodo 31:18, Moisés recibió la ley en Sinaí. Mateo 5:17, en propias palabras de Jesús, dice, yo no vine para rechazar o abrogar la ley, sino para cumplirla. Cristo es el que cumple la ley perfectamente. Éxodo 32:11-14, Moisés intercedió por el pueblo. Hebreos 7:25 es brutal, iglesia. Dice que Cristo vive plenamente, constantemente intercediendo por nosotros. Éxodo 17:6 dice, Moisés golpeó la roca y de ella brotó agua para el pueblo en el desierto. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4 que Cristo era esa roca espiritual que seguía al pueblo en el desierto y que ahora nos sostiene a nosotros. Increíble. Todo apunta hacia Jesús. Y yo creo que con esto en mente, iglesia, podríamos ya pasar a nuestro tercer y último punto. Jesús es fiel como hijo sobre la casa de Dios. Leemos ese texto, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra esperanza y la gloria de nuestra esperanza. Y yo creo que a estas alturas, iglesia, ya queda claro, ¿verdad?, que Jesús es superior a Moisés. Pero ahora el autor quiere demostrarlo con una ilustración. Quiere hacerlo todavía más profundo. Y mira, porque después de haber honrado a Moisés como siervo, ahora introduce esta imagen sencilla y poderosa, la imagen de una casa y su constructor. Quiero que te cheques esta imagen. Esta es la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, España. Uso esta ilustración para que, yo no sé si estas imágenes le hacen honor
a lo que físicamente debe de ser. Ha de ser algo imponente ver una arquitectura de ese nivel. Pero mira, yo sé que hay arquitectos que hoy nos visitan, ya se lo di a un par. El arquitecto, el que diseñó esta obra, se llama Antonio Gaudí, un arquitecto español. Pero mira el versículo 3 de nuestra carta a Hebreas, quédate con esa ilustración por un momento. El autor dice: porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Y la lógica es muy simple. Toda casa, por muy grande, por muy sublime, por muy útil y hermosa que ésta pueda ser, no es más importante que el que la construye. Mira, el versículo 4 todavía lleva el argumento aún más alto, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Yo creo que puedes entender esto. La obra puede ser gloriosa, sí, pero en última instancia su gloria es derivada, depende de alguien más. Y mira, ni siquiera necesitas ser un cristiano para entender esto, porque el mundo secular allá afuera puede ver la obra de la creación y entienden este principio bien. Ellos pueden ver toda esta verdad, toda esta perfección, toda esta belleza, toda esta inteligencia, toda esta ingeniería natural, si así lo quieres considerar. Y cuando se hacen la pregunta, porque se la hacen, que esto debe de derivar de alguien más, o cuál es su origen, las clásicas respuestas o es, no lo sabemos, o todo se debe a un accidente cósmico. El caos lo hizo, el azar. Pero tú y yo sabemos, iglesia, tú y yo sabemos que toda la evidencia apunta a un Dios creador. Y mira, aún con toda la genialidad de estas obras arquitectónicas o de la creación misma, el autor aquí está hablando de una obra aún mayor, la iglesia. Y el texto mismo así lo confirma, cuya casa somos nosotros. Pero, aquí está el pero, iglesia, donde Cristo ocupa un lugar más importante y glorioso en la casa de Dios. Moisés servía en esa casa, pero Cristo reina sobre ella. Moisés, al igual que tú y yo, hermano, pertenecía a esa casa, pero es Cristo quien la edifica. Y si Cristo la edifica, eso quiere decir también que Él la sostiene. Y esta verdad, hermanos, es muy importante para nosotros. Jesús mismo lo dijo en Mateo 16:18: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa, hermanos, en última instancia, que la casa de Dios no está sostenida, y ojo con esto que te voy a decir, no está sostenida principalmente por Moisés, ni por pastores, ni por líderes, ni por denominaciones, ni por tu fuerza espiritual, sino por Cristo mismo. Y déjame te explico por qué. Porque tú podrías pensar a lo mejor ahorita, oye, y bueno, entonces ¿qué? Los maestros, los que servimos aquí, domingo tras domingo, ¿no importamos? No, sí importan, por supuesto que importan. Y Efesios, Pablo lo pone muy claro en Efesios 4:11 al 12. Él dice, Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No estamos negando eso. Pero escucha lo que Colosenses 1:17 al 18 también nos dice. Te lo pongo en la versión TLA. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo.
Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Otra manera, iglesia, de cómo podemos ver es esto. La principal y la última razón por la cual tú estás aquí hoy reunido, y yo también, se debe gracias a Jesús. Y sabes, gracias a Jesús es que también podemos perseverar. Es gracias a Jesús que perseveramos. El versículo 6 lo afirma, dice: si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Lo que nos lleva de nuevo al corazón de nuestro sermón. La fidelidad de Jesús es el fundamento de nuestra perseverancia. Y mira, intenté hacer una definición de perseverancia, pero la verdad es que no me salió, así que me fui con los grandes capos de la teología. Luis Berkhoff lo menciona así, lo define así: la perseverancia puede definirse como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completa. Base bíblica, Filipenses 1:6, y te lo sabes: el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Cristo. De manera, mis hermanos, que la causa decisiva y eficaz de la perseverancia es Dios mismo. Por supuesto que el creyente actúa. ¿Verdad que lees la Biblia? ¿Verdad que oras? ¿Verdad que luchas? ¿Verdad que velas? Te arrepientes y permaneces. Pero todo eso ocurre porque Dios sigue obrando eficazmente en ti y en mí a través de su Espíritu. La verdadera evidencia de que perseveramos o que pertenecemos a la casa de Dios es que permanecemos aferrados a Cristo. Jesús así lo dijo en Juan 15:4: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, separado de mí nada pueden hacer. Esto no es un llamado, iglesia, a gánate tu lugar o sostén tú mismo el edificio. Lo que el texto nos está diciendo es que aquellos que verdaderamente permanecen en la casa de Dios, permanecen, retienen, porque están unidos al Hijo fiel que sostiene toda la casa. Fijémonos en el texto de nuevo. Dice así: si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Esta palabra retener es la palabra griega kateko, y es la idea de aferrarse a algo con fuerza, de sostener algo frente a una oposición. Iglesia, perseverar es no soltarse de aquel que sabes que te da vida. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él regrese, hasta el fin. Y ya con esto, iglesia, vamos cerrando. Y invito a la banda que vaya pasando, por favor. Y déjame terminarte diciendo una pregunta. Cuando las puertas del Hades, el imperio de la muerte, como también se le conoce, está golpeando duro en tu vida, ¿qué es lo que te mantiene dentro de la casa de Dios y te hace perseverar? Piensa en esa pregunta por un instante. ¿Qué te hace perseverar? Cuando la tentación es fuerte, cuando el pecado nos seduce, cuando el sufrimiento nos agota, cuando alguien te hiere, cuando incluso, hermano, la vida espiritual, la oración nos parece insípida, seca.
¿Qué te hace perseverar? ¿Tu fuerza? Algunos podrían decir, pues, mi disciplina. ¿Seguro? ¿Tu reputación religiosa? No, mi hermano. Jesús es el fiel constructor que edificó esta casa que somos nosotros. Y sabes, colocó cada piedra viva, como nos llama el apóstol Pedro, en su lugar exacto. Jesús no abandona su obra ni la deja a medias. Jesús no pierde lo que el Padre le ha dado. Así que yo no sé cómo vengas hoy, con qué situaciones específicas estés atravesando. A lo mejor vengas cansado, golpeado, luchando, temblando. Incluso sientes que ya no te puedes sostener más. Pero mira cómo dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué te sostiene, hermano, hermana? Y te invito a que no cometas el terrible error de mirar la fuerza de tu mano y confíes en el Hijo fiel, en nuestro apóstol y sumo sacerdote, en nuestro pastor de pastores, Jesucristo. Qué gran gozo, iglesia, poder tener estas verdades a nuestro alcance y poder decir: Jesús, todo depende enteramente de ti. Me voy a esforzar, seré valiente, pero sé que en última instancia tú eres el que me sostienes. Así que, iglesia, oremos. ¿Les parece? Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque es a través de ella que podemos conocerte. También nos podemos conocer a nosotros mismos, Señor. Podemos ver lo frágiles, Señor, lo débiles que somos, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que esta verdad acerca de tu Hijo Jesucristo, a quien debemos considerar como nuestro apóstol y sumo sacerdote, como aquel que edifica y sostiene a la iglesia, lleguen a lo profundo de nuestros corazones y nos hagan vivir nuestra fe, nuestra vida cristiana de una manera distinta. Señor, que si alguno de nosotros hoy viene quebrantado, en angustia, pidiendo auxilio, pueda encontrar en ti, oh Jesús, ese reposo, ese alivio, esa seguridad que ninguna estructura, por majestuosa que sea, visiblemente puede dar, Señor. Solo tú, Jesús, solo tú puedes hacer eso posible. Así que nos encomendamos a ti esta tarde para que salgamos animados, gozosos, llenos de confianza y de esperanza, aferrándonos a lo único que nos puede mantener firmes, tu Hijo Jesús. Amén, amén.